Muy bien, vamos a continuar, por lo menos en estos 2 días que me quedan acá. Eh, eh, Pregunté, ¿no? O sea, me preguntaron si podía seguir, pues toca ya, entonces me dijeron, vamos a continuar, entonces la Sara está súper contenta porque me toca de nuevo. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 10 y 11. Romanos, capítulo 8, versículo 10 y versículo 11. Si alguien lo puede leer. Uno de los elementos maravillosos que nosotros tenemos tiene que ver con la vida. Pero la vida en cierto sentido se presenta como una verdadera batalla, ¿no? No sé si a ustedes les pasa. Hay días que uno se levanta como muy animado y otros días como que uno se levanta muy guerreado, ¿no? Hay días en los cuales uno se levanta animado, pero en el transcurso del día se te presentan muchas guerras, muchas luchas. O sea, hay luchas mentales, hay luchas emocionales, hay luchas relacionales con las personas, hay luchas económicas, hay luchas físicas, a veces con una enfermedad o con una caída, con una rodilla, ¿cierto?, lastimada, e inclusive te puede hasta afectar emocionalmente, ¿no? Es impresionante, pero la vida te puede presentar diferentes aristas, diferentes cosas. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en la vida cristiana, y yo pienso, por ejemplo, en un avivamiento, precisamente el avivamiento tiene que ver con este despertar, o sea, con este interés por la vida más allá de las circunstancias. O sea, si pensamos en un avivamiento, tenemos que pensar en algo que mueva nuestro ser, en algo que mueva nuestro ser, que trascienda las circunstancias. Si pensamos en avivamiento, tenemos que pensar en algo, ¿cierto?, que trascienda ya nuestra vida más allá de las circunstancias, que nos motive, ¿cierto?, que nos anime y que produzca un verdadero interés por seguir viviendo. O sea, todo avivamiento debe producir un interés por seguir viviendo, o sea, porque la palabra misma lo dice, o sea, avivamiento es seguir viviendo, o sea, es un interés por querer seguir viviendo. Ahora, este pasaje que acabamos de leer es como clave, ¿no? Porque habla sobre vivificar nuestros cuerpos mortales. Y esto me recuerda a una experiencia que Pedro vivió. Bueno, Pedro y dos más de los discípulos. Y yo lo cité la otra vez en una de las enseñanzas, cuando Jesucristo está en el huerto de los olivos, ¿cierto? En la última noche antes que él fuera entregado, momentitos antes que él fuera entregado, la última actividad que Jesús tuvo fue orar. O sea, orar antes de que fuera tomado preso. Es interesante, ¿no? Creo que en aquella oportunidad hice un énfasis a esa búsqueda. Pero ahora quiero detenerme en lo que Jesús le dice a Pedro y a los dos discípulos que estaban con él. Los llama aparte, ¿cierto? Los pone aparte y les dice, yo quiero que ustedes oren, ¿no? Mientras él se adelantó un poco más y comenzó a orar. Ora por un momento, él regresa y ¿qué sucede? Sucede un evento impresionante. ¿Cuál es el evento? Encuentra a Pedro y a los otros dos que están durmiendo, ¿no? Y los despierta y los reprende. ¿tá?
¿Y cuál es la reprensión que tiene? Es, ¿no han podido velar conmigo ni siquiera una hora? Oren, dice, para que no entren en tentación. Y luego añade, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Y ese contraste es lo que nosotros hablamos toda la semana pasada. Ese contraste de, ¿cierto?, la disposición espiritual y la manifestación de la carne o la guerra humana. Ahora, ¿a qué voy yo con esto? De que el hecho de que tú tengas una disposición de hacer algo, no necesariamente quiere que tú lo vas a hacer. El hecho de que tú quieres servir al Señor, no necesariamente quiere decir que tú vas a servir al Señor. O sea, Jesucristo trae tremenda revelación con esto. ¿Cuál es la revelación? Que la cierto disposición del espíritu no siempre va de la mano con nuestra naturaleza pecaminosa o con nuestra naturaleza humana. En este caso, ni siquiera es pecado. En el caso de Pedro, ellos se durmieron. ¿Ya? Dormirse no es pecado. Dios no te va a mandar al infierno porque en algún momento te dormiste. Si eso fuera, varios de nosotros ya estaríamos como condenados al infierno. Imagínate, ¿no? Maldito todos aquellos que se duermen. No, ¿ya? No, algunos tienen el llamado a la cama, ¿ya? Se inspiran en la cama. No, no te vas a ir al infierno, pero, ¿cierto? Esa naturaleza humana le puede abrir campo a una tremenda, cierto, batalla espiritual. No solamente una batalla espiritual, sino que a una derrota espiritual. Ya, o sea, cuando tú te duermes, en momentos que tienes que estar velando, ¿no? Hace que tu camino sea dirigido o conducido por el reino de tinieblas. Aquí no se trata de dormir o no dormir. Se trata de velar o no velar por una necesidad. ¿Si me hago entender? O sea, no es pecado dormirse, pero sí es pecado no velar. Qué loco, ¿no? O sea, no es pecado dormirse, te podés dormir, pero sí es pecado no velar. ¿Por qué es pecado no velar? Porque al no velar, nosotros, ¿cierto?, le abrimos campo a un reino espiritual de tinieblas. Es lo que pasó con Pedro. Pedro, mi impresión personal, por no velar, por no orar, ¿cierto?, fue usado por el diablo. ¿Cómo fue usado por el diablo? Cuando niega al maestro. Interesante porque Pedro amaba a Jesús, quería a Jesús, como usted lo quiere, como usted lo ama. Usted ama a Jesús, usted quiere a Jesús. Hay una disposición por querer amarle, pero hay una naturaleza caída que es una naturaleza pecaminosa, ¿ya? Que busca diferentes maneras, ¿cierto?, para conducirnos o llevarnos al pecado. En el caso de Eva fue el deseo de comer un fruto que no debía de comer. Ahora, ¿qué tiene que ver este pasaje con lo que le estoy diciendo? ¿Qué tiene que ver con el mover del espíritu que hablábamos la semana pasada? Tiene mucho que ver. Hay por lo menos unas tres cosas que yo quiero destacar con respecto a Romanos 8, 10 y 11. La primera cosa, ¿ya? Tiene que ver, cierto, con la importancia de que Cristo está. La importancia de que Cristo está. Así comienzan estos versículos que acabamos de leer. Porque si Cristo está en vosotros, ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? Amén. ¿Ya? Todos tenemos a Cristo en el corazón.
Y si hay alguien que no lo tiene, hoy es la oportunidad de recibir a Cristo. Ahora, todos tenemos a Cristo en el corazón. ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes a diario que Él está? ¿Ya? Ahora, es interesante porque hay disposición, hay conocimiento, pero no siempre hay conciencia. No siempre hay conciencia que Él está. Cuando, por ejemplo, tú tienes que tomar una decisión, consulta frecuentemente al Señor porque Él está, o tomas decisiones de acuerdo a tus criterios. ¿Cuánto tiempo uno involucra para intentar oír la voz de Dios? ¿Cuánto tiempo uno involucra mental y emocionalmente para obedecer al Señor? Para discernir si lo que uno está haciendo es correcto o lo que uno está haciendo no es correcto. Interesante, o sea, es ahí donde está la clave. ¿Por qué nos deprimimos? ¿Por qué nos bajoneamos? ¿Por qué pecamos? ¿Pueden cachar esto? O sea, ya el espíritu está dispuesto, tú tienes la conciencia, pero ¿dónde está el engaño? El engaño está que no siempre, cierto, tenemos esa habilidad de considerar a Cristo porque Él está. Pecamos por la única razón de que creemos que Él no está. Nadie pecaría si tuviera una conciencia de que Él está. Porque ¿cómo se nos ocurre a nosotros pecar en la presencia del Señor? ¿Cómo se nos ocurre a nosotros adulterar? ¿Cómo se nos ocurre a nosotros fornicar o hacer algo indebido? ¿Me explico? O sea, es tan clave lo espiritual, es tan clave lo sobrenatural de Dios, porque lo sobrenatural de Dios nos da conciencia de que Él está. La experiencia con Dios tiene que ser una experiencia constante, una experiencia continua. O sea, esta importancia de que Él está es el punto de inicio de un despertar en nuestra vida. Porque si está esa conciencia, lo que yo hago, lo que yo vivo, es porque Él está. ¿Me explico? Es porque Él es real. Porque la vida gira en torno a la existencia sobrenatural de Él. ¿Ya? La Biblia dice que por medio de Él fueron hechas todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Todo fue hecho por Él. Entonces, cuando nosotros tenemos, cierto, esa revelación consciente de que Cristo está en nosotros, todo lo que somos y todo lo que hacemos, ¿me entiende? Gira en torno a esa relación. Hay un punto en nuestra vida donde siempre debemos considerar a Dios. Siempre. Esto es una ley y es una ley espiritual. Ni siquiera es una ley moral. Lo que determina nuestra moralidad es nuestra vida espiritual y no nuestra moral la que determina nuestra ley espiritual. A ver, repito esa idea, ¿no? Es media rara. ¿Ok? No es, y la voy a seguir repitiendo más adelante, no es, ¿cierto? Nuestra vida moral lo que determina nuestra espiritualidad. Es nuestra vida espiritual lo que determina nuestra vida moral.
Es interesante, mira, capaz que yo estoy rayando la papa con esto, espero no estar diciendo una herejía. Ustedes tienen que medir, no se traguen todo lo que yo les digo, pero busquen, ¿cierto? A Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. 5:16. Si alguien de allá de la chacra lo puede leer, Gálatas 5:16. ¿Ok? Entonces, ¿cierto? El mandamiento, porque esto no es una sugerencia, el mandamiento de Jesucristo o de Dios a través de Pablo es vivir en qué? En el Espíritu. Ya dijimos la semana pasada que esto no es algo místico, ¿ya? Pero sí tiene que ver con conciencia espiritual. Esa conciencia espiritual está relacionada a que Cristo es real en nosotros. Por tanto, si es real, no es algo intelectual, no es algo moral, es algo espiritual. ¿Cómo sabemos esto? ¿Por qué? Porque la carne nos lleva a actuar, ¿cierto? Son obras. Dice ya, porque las obras de la carne son, ¿cierto? Es una manifestación práctica. La fornicación, el adulterio, la hechicería, todo lo que menciona las obras de la carne. La inmoralidad sexual, ¿ya? Son obras prácticas. Y nosotros cada cierto tiempo luchamos con esas cosas. A no ser que usted me diga que nunca ha luchado con eso, vamos inmediatamente contra la mentira. Que él no ha luchado con eso. ¿Ok? Entonces, esas son obras. Pero lo espiritual es fruto, no es obra. ¿Qué quiere decir fruto? Que es la consecuencia de un estilo de vida. Entonces, si yo vivo en el espíritu, yo amo. Si yo vivo en el espíritu, ¿cierto? Yo tengo bondad, benignidad, templanza. Yo no robo, yo no mato, yo no adultero. Entonces, la vida moral es la consecuencia de una relación espiritual. Por eso hay gente que lucha toda su vida con la inmoralidad y no sabe por qué lucha. O sea, dice, ¿por qué yo tengo esta lucha en mi mente? Yo tengo esta lucha en mis deseos. Claro, hay una lucha mental y hay una lucha en sus deseos porque no tiene la conciencia diaria de incorporar a Cristo, de tener eso. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha llenado, me ha dado. ¿Tá? Entonces, tú sales de este devocional y sales pensando nuevamente en forma humana. Por ejemplo, yo tengo que amar, yo tengo que amar. ¿Tenemos que amar o no? Uno de los frutos del Espíritu es el amor. Pero si tú sales de aquí pensando en la gente, en lo que hace o no hace, ¿estás amando o no estás amando? No estás amando. Yo le decía a una persona la semana pasada, si tú pones en la mirada de la gente, vaya a tener problemas. ¿Dónde tienes que poner tu mirada? En Jesús, es en Dios. Pero, obviamente, ahí es donde se produce la guerra espiritual. Y esto es lo segundo que quiero destacar de Romanos 8, ¿cierto? 10 y 11. Muerte al pecado, espíritu de vida. Número 2, muerte al pecado, espíritu de vida. Por ejemplo, pongamos un ejemplo acá. El milagro. ¿Cuántos de ustedes creen en los milagros? ¿Ustedes creen en los milagros?
Dios puede resucitar muertos. Dios puede sanar enfermos. ¿Puede o no puede? Claro que puede sanar a los enfermos. Puede resucitar a los muertos. Ahora, ¿por qué a nosotros nos cuesta creer? Ustedes me dicen amén, pero les cuesta creer. Porque si creyeras ya estarías poniendo las manos sobre los enfermos. ¿Ya? Si creyeras, ¿cierto? Tu primera opción no sería el médico. Tu primera opción sería ¿quién? Él sería Jesús. Pero nosotros automáticamente decimos, pero Jesús usa a quiénes? A los médicos. Ah, entonces yo voy a dónde? Al médico. Y el médico es súper incrédulo. En la noche hizo brujería, hizo un pacto de sangre con el diablo y tú no tenés ni la menor idea. No, yo solo pongo por ejemplo. No estoy diciendo que sea así. El tipo puede ser el más inmoral del planeta. Acaba de engañar a su esposa. Es un buen profesional. Excelente profesional. Pero como profesional puede ayudar a un creyente y a un satanista. Entonces el creyente va a decir qué cosa. Dios lo usó. Pero ¿qué va a decir el satanista? Ah, ¿se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? Ahí no se ve el milagro. Ahí no se ve. Ahora, esta conciencia solo viene de una búsqueda basada en la fe. Esto es lo que da vida y da vida en abundancia. Es esta búsqueda la que el relato, como dicen en la actualidad, nos hace entender que viene de Dios. Es un relato que viene de su espíritu, no de un capricho humano, porque hay gente que dice, yo no voy a ir al médico porque Cristo me va a sanar. ¿No? Una vez una mujer no quería ir al médico, tenía un cáncer, ¿no? Y no quería ir al médico y no quería ir al médico porque Dios le había dicho que le iba a sanar. Tuvieron que venir la policía y se la llevaron obligada. Ya, ella misma me cuenta la historia y el médico le salvó la vida. ¿Te das cuenta? O sea, no es que, vamos a Dios, vamos a creer, no, yo tengo que confiar. No, se trata de la relación consciente del espíritu. ¿Da para entender lo que te estoy hablando? O sea, tu primera opción para que cause vida, para que vaya en contra del pecado, porque el pecado es el que causa muerte. O sea, el avivamiento, el mover del espíritu, trae muerte al pecado y trae vida y vida en abundancia a ti. Es allí donde se desata la compasión. Es allí donde se desata el quebrantamiento, la humillación. Es en esa búsqueda en donde uno dice, Señor, yo no puedo sin ti. Es en esa humillación donde viene el milagro. No en buscar una respuesta para yo encontrar la solución. Es para que Dios dé la solución. Por ejemplo, otro caso importante. ¿Qué es primero? ¿La familia ya o Dios? Tremendo. ¿Qué es más importante? ¿La familia o el ministerio? ¿Qué es más importante? La familia. Ahora, cuando yo quiero, ¿cierto? Atender a mi familia como prioridad y tengo un asunto ministerial, ¿qué hago yo? ¿Qué priorizo? La familia. Eso es lógico, ¿no? Entonces, ¿dónde yo veo la prioridad en Dios? Porque yo puedo poner a Dios como un comodín en este caso. Lo pongo como un comodín. Por ejemplo, si Dios te está hablando de que tienes que invertir en el ministerio, ¿es Dios o no? Esto es bíblico, ¿ah? Esto es bíblico, no estoy hablando de algo que no sea bíblico. Dice que el que ama más a su padre o madre que a mí,
no es digno de mí. Ah, entonces sí, yo amo a Dios primero, pero la familia, obviamente, es como obvio, ¿no? Ok, yo, Señor, tengo que ir a enterrar a mi papá porque es prioridad la familia. ¿Y qué le dice el Señor? Deja que los muertos entierren a los muertos y tú ven y sígueme. ¿Cuál es la prioridad? Es Dios. Por ejemplo, ¿no? Aquí en Jocum, la prioridad es la familia. Si la esposa tiene que ir a un control médico con el hijo, ¿qué hace el papá? Va con ella, obvio. Pero si el papá está trabajando en forma secular, ah, si está trabajando en forma secular, va a priorizar el trabajo, no Dios, entre comillas. ¡Opa! Ya me dieron ganas de hablar en lengua. ¿Puedes captar cómo la mente humana puede cambiar el relato? ¿Por qué ya es importante tener este espíritu de vida? Porque el espíritu de vida nos lleva, ¿cierto?, a este despertar de Dios y a esta muerte al pecado. Y esto es lo tercero, y con esto termino porque se me fue la hora. En tercer lugar, el espíritu vivifica nuestros cuerpos mortales. En tercer lugar, el espíritu vivifica nuestros cuerpos mortales. Esto no es algo intelectual, esto no es algo racional, esto es algo relacional, distinto. No es algo racional, sino que es algo relacional. Esta relación con el Espíritu de Dios hace que las decisiones que nosotros tomamos en la vida produzcan vida. Si yo tengo que ir con mi esposa al médico, voy con ella porque el Señor está conmigo. Y eso produce vida. Si yo tengo que ocuparme en ese momento del trabajo, yo voy al trabajo porque Cristo está conmigo. Produce vida. Pero si yo no tengo que ir al trabajo por obediencia al Señor y voy con ella al médico, va a producir vida. ¿Por qué? Porque Cristo está conmigo. Es súper loco lo que le estoy diciendo, pero tiene que ver con esto. Tiene que ver con una vida con Cristo, no con una vida con las circunstancias, no con una vida ligada a lo emocional, no con una vida ligada, ¿cierto?, a lo racional. Tiene que ver, o sea, a lo racional. Tiene que ver con una vida relacional. Pedro, ¿no has podido velar conmigo una hora? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando viene la guerra, ¿no? Nosotros en vez de acudir a Dios, acudimos a nuestra mente racional. Acudimos, ¿cierto?, a nuestra lógica y no a los principios. ¿Ya? Encontramos una justificación para hablar de alguien. No lo vemos como que estamos hablando mal. Solo lo vemos como algo lógico, obvio, ¿no? Esta persona no. Es para que oremos. ¿Está? Pero cuando una persona está consciente del Espíritu, dice, no murmures, no chismees, ¿ya? No hables mal de nadie. Si tienes algo, ve a la persona y habla.
con la persona. ¿Me explico? Cuando uno no tiene esta relación, no tiene conciencia de eso. Así que bueno, vamos a parar por acá porque se me fue la hora y vamos a orar al Señor. Entonces, cierto, las Escrituras dicen, consideraos muertos al pecado. Considérense muerto al pecado, pero vivo para Dios. Amén. Considérense muertos al pecado. ¿Cómo nos consideramos muertos? Ya, no portándonos bien, no comiéndonos toda la comida todos los días, sino que sencillamente entrando en esta vida espiritual. Y esta vida espiritual es la que va a producir frutos de vida, frutos en toda verdad. Dios va a liberar la provisión, Dios va a liberar lo económico, Dios va a liberar el ministerio, Dios va a traer sanidad, Dios va a traer restauración, Dios va a traer multiplicación, Dios va a restaurar tu vida, tu familia, Dios va a restaurar, porque esto es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Oremos al Señor. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos llevas a toda verdad. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Y el Espíritu que tú has hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Esto dice tu palabra. Señor, que este día sea un día de ver tu gloria en el trabajo, en las relaciones interpersonales, con la familia. Que este sea un día, Padre Celestial, de oír tu voz, de caminar contigo. Señor, solo así vamos a poder someternos. Señor, someternos, Padre Celestial, con verdad, someternos, Padre Celestial, con libertad y no someternos porque nos sentimos obligados. Señor, oro Espíritu Santo de Dios, de que tú nos llenes para que cada cosa, cada actividad que tengamos pueda ser en base a esas gracias, esos dones de tu Espíritu que tú nos has dado. Señor, gracias por tu fidelidad. Reprendemos al diablo, reprendemos la mentira, reprendemos el engaño, Señor, y oramos para que la presencia de tu Espíritu en este día haga milagros en nosotros y a través de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén.